Buen día, a continuación hablaremos sobre la economía en Suiza. Está presentado por Dayana Ospina, Gabriel Alonso y Daniela López. La economía suiza es una de las más competitivas del mundo, sobre todo gracias a su sector de servicios. Pues básicamente Suiza tiene una baja deuda pública y dispone de un sistema tributario competitivo, lo cual es dominada por las pequeñas y medianas empresas. La economía suiza se orienta a la exportación, a la cual nos enfocaremos más adelante. El Producto Interno Bruto por habitante de Suiza es el segundo más elevado del mundo. El sector de servicios aporta un 74% al PIB nacional, mientras que la industria responde del 25% y la agricultura de un porcentaje inferior al 1%. La Unión Europea es el socio comercial más importante de Suiza. Cerca del 78% de las importaciones suizas provienen de allí, mientras que el 43% de las exportaciones suizas se destinan a países de la Unión Europea. Por otro lado, la gran mayoría de las empresas suizas, por hablar del 99%, son pequeñas y medianas empresas con menos de 250 empleados. La deuda pública de Suiza se ha reducido considerablemente en los últimos años, pasando del 54,6% del PIB en el año 1998 al 34,7% en el 2014. Suiza posee el impuesto sobre el valor añadido más bajo de toda Europa. Se impone un tipo del 8% sobre la mayoría de los bienes y servicios, un 3,8% sobre los servicios de alojamiento y solo un 2,5% sobre los bienes de consumo cotidiano. Ahora hablaremos sobre las finanzas públicas de Suiza. El endeudamiento del sector público en Suiza es escaso en comparativa internacional. Las cuentas del Estado cierran con superávit desde hace muchos años. El 33% de gasto público lo desembolsa la Confederación. La mayor parte recae en los cantones con el 43% del total de gastos y el 24% restante corre a cargo de los ayuntamientos. Los impuestos son una parte importante de los ingresos del sector público. En el ámbito federal se cobra el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, y el impuesto federal directo. Y en los cantones y municipios los impuestos sobre la renta y el capital. De acuerdo al desarrollo de la deuda, en el transcurso de los años, en 1990 se manejó el 30,9% del Producto Interno Bruto, ya después se disparó al 52,8% a finales del 2004. Como consecuencia de la introducción de un mecanismo de freno al gasto por parte de la Confederación en el 2003, ya después se logró reducir la deuda pública, situándose en el 2014 en el 34,7%. Desde el 2006, las cuentas consolidadas del sector público cierran cada año con superávit o ligero déficit. El régimen fiscal de Suiza de las personas físicas y jurídicas se encuentran entre las más bajas en toda Europa. El régimen fiscal refleja la estructura federal del país. Empresas y particulares que deben tributar entre los tres niveles estatales: confederación, cantón y municipio. Aproximadamente el 30% del total de los ingresos fiscales lo cobran el erario público del Estado federal, y un 40% va para las arcas de los cantones y el 30% restante para los ayuntamientos. Los impuestos directos deben pagar las personas físicas y jurídicas. Se supone que el 70% del total del producto fiscal se compone entre los impuestos sobre la renta con tipos impositivos progresivos, de los impuestos sobre los beneficios de la empresa, cuyos tipos oscilan entre el 16 y el 25%. Así como los de los impuestos sobre el capital de personas físicas, a los cuales suelen aplicarse igualmente tipos impositivos progresivos en la mayoría de los cantones. A diferencia de la mayor parte de los cantones, la Confederación no cobra ningún impuesto sobre las sucesiones.
El impuesto anticipado con un tipo de 35% es una rentabilidad en el origen aplicado sobre los intereses bancarios y los premios de lotería. Es un impuesto que el Estado reintegra en su totalidad a los contribuyentes si estos hacen constar los respectivos beneficios y los valores del capital en sus declaraciones de la renta. Respecto a los impuestos indirectos, constituyen a un 30% de los ingresos fiscales en Suiza. El impuesto sobre el valor añadido, IVA, que ingresa en el Estado federal es el más importante. La tasa se eleva actualmente al 7,7% de la facturación efectiva, con lo cual es el tipo de interés más bajo en toda Europa. Un tipo de reducción del 3,7%. Se aplica a los servicios de hostelería y un 2,5% a los bienes de consumo diario. También están exentos de IVA los servicios de médicos y educación. Vamos a remontarnos un poco a la historia de las empresas suizas, donde a mediados del siglo XVIII Suiza participó en la industrialización. Las primeras manufacturas que surgieron fueron las de la tela, la lana y el lino. Debido al pequeño mercado interno suizo, menos de 3 millones de personas en la época, las empresas se vieron obligadas a internacionalizarse desde el principio. Las pequeñas y medianas empresas, las PYMEs, con menos de 250 empleados, son el pilar de la economía nacional. El 99% de las firmas asentadas en Suiza son PYMEs, crean 2/3 de los puestos de trabajo. Suiza también es sede de un número importante de multinacionales. Si se evalúan las empresas por el número de empleados, entonces la más grande es el consorcio alimenticio Nestlé con 328.000 asalariados en todo el mundo. Respecto a la capitalización bursátil, 15 de 500 multinacionales más grandes del mundo están radicadas en Suiza. Operan en los sectores farmacéutico, como Novartis, Roche, en el financiero, como UBS y Credit Suisse, y del comercio con materias primas, Glencore Extracta. Entre 2006 y 2014 ha aumentado el porcentaje de empleados extranjeros del 36 al 42%. Para las exportaciones, como lo hablaba anteriormente, las empresas suizas se vieron obligadas a internacionalizarse desde el principio. Desde inicios del 1900, muchas industrias suizas exportaban gran parte de su producción. Exportaban el 90% de sus productos químicos, el 98% de los relojes, el 95% de la seda y el 80% del chocolate, lo que les permitió ser muy competitivas para poder estar en los mercados internacionales. No cualquier empresa tiene la capacidad de exportar y la protección del gobierno. Solo sobreviven las más rentables. Una alta competencia fomenta la eficiencia y la innovación, como lo afirma la reconocida teoría de la destrucción creativa de Sumter. Según esta, las empresas en un mercado más competitivo tienen un fuerte incentivo para innovar y mejorar constantemente la calidad de sus productos y procesos para ampliar los mercados y aumentar los beneficios. De otra manera, serán reemplazados por nuevos competidores. El alto grado de competitividad de Suiza es todavía visible por hoy. Por ejemplo, el índice de competitividad global de los países muestran que en 2018 Suiza ocupó el 5º lugar. La economía suiza depende en alto grado del comercio exterior. En 2012 se elevó el volumen total de exportaciones, mercancías y servicios a 285.800 millones de francos. En cambio, el valor total de las importaciones alcanzó los 220.800 millones de francos. Suiza consigue reiteradamente un superávit comercial. Los servicios, banca, seguros y turismo ocupan un lugar prominente en el comercio exterior suizo. El 29% de las exportaciones y el 20% de las importaciones corresponden a este sector. En el año 2012, la economía helvética exportó mercancías por un valor total de 200.600 millones de francos. El 57% de este volumen recae sobre las exportaciones a países de la UE. Alemania es el socio comercial más importante de Suiza, con el 20% de los bienes exportados. Las mercancías de exportación más importantes de Suiza son los productos de las industrias químicas y farmacéuticas.
Investigación y desarrollo en Suiza. Suiza es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo en el ámbito internacional. Suiza destina cada año más de 16 millones de francos a la investigación y el desarrollo, lo que equivale al 3% del Producto Interno Bruto. En una comparación internacional, Suiza se sitúa en la 6ª posición. Las universidades y los 2 politécnicos federales se dedican en primer lugar a la investigación de base. Las escuelas técnicas y superiores y las empresas privadas, en cambio, se centran en la ciencia aplicada y en las necesidades de la economía. Las empresas privadas juegan en Suiza un papel determinante en el ámbito de la investigación y el desarrollo. En el año 2002 invirtieron 12.800 millones de francos, el 2,2% del PIB, en investigación y desarrollo. 3/4 partes de estas inversiones se destinan a los sectores que tradicionalmente desembolsan más inversiones en investigación, como lo son la industria, farmacéutica y la química. Esto equivale al 34%, la industria metalúrgica el 16%, los laboratorios científicos el 14% y las nuevas tecnologías con un 11%.